Ojalá la vida fuera tan fácil como elegir entre bueno y malo. Ojalá la vida fuera tan fácil. Yo desde niño siempre he pensado que en esta vida tenemos que elegir, en el mundo ideal, entre bueno y malo. A veces tenemos que elegir entre dos bienes y otras entre dos males. Y a veces distinguir cuál es el mal mayor es un tema de sabiduría, es un tema difícil, es un tema muy complicado. Sin embargo, también sé, y lo sé desde muy niño, que cuando no se toman decisiones tranquilo, que cuando se toman decisiones en algún estado alterado, como puede ser la euforia, como puede ser la ira, y hoy, como estamos viviendo este país, como puede ser el miedo, diría, el mundo también. Cuando tomamos decisiones guiados por el miedo, lo más probable es que nos equivoquemos. Lo más probable es que nos equivoquemos. En los últimos días hay desde mi punto de vista ya, una sobreestimación de lo que realmente está pasando con la pandemia de coronavirus. ¿Que es grave? Es muy grave. Pero estamos eligiendo bien el mal menor. Estamos pudiendo ver más allá de nuestras filias y de nuestras fobias políticas. ¿Cuál es el mal menor? En un lado está una enfermedad, una pandemia que hasta el momento parecería que nadie ha encontrado la cura. Y ahí está. Y va creciendo por el mundo y se ha vuelto terrible en países como España, como Italia. En algunos otros lugares se ha salido bien, como es Japón, como es Corea del Sur. En Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, vemos que se ha convertido en el factor central, en el factor más importante de preocupación. Y estamos tomando como mundo, como sociedad, nosotros mismos estamos tomando las mejores decisiones. Creo que no, y hoy quiero invitarlos a que todos juntos reflexionemos, a que cada quien, de acuerdo con sus convicciones, con sus creencias, haga lo que le parezca mejor, o menos malo si lo quiere ver así. Vivimos en una sociedad que está llena de imbéciles. No podría estar más indignado, más molesto por ese tipo que se hace llamar gobernador de Puebla. Porque además no es la primera, no dijo que Dios castigó a la gobernadora y a su marido, y también castigó a los pilotos del helicóptero por ir ahí, ¿no? Y a una persona por trabajar con ellos. Ese tipo, Barbosa, se llora pobre. Se debería llorar cojo. Sí, que no se llore pobre, que se llore cojo. Ese tipo Barbosa, ese miserable, dice, nosotros los pobres, él es pobre. ¿Neta usted cree que Barbosa es pobre? Bueno, habría que ver cómo se infló su fortuna en su paso por el Senado. Dice que él es una enfermedad de ricos y que los pobres son inmunes. ¿De veras? ¿De veras podemos tener en este país tipos tan deleznables como Barbosa? Gobernador de Puebla, tipejo desgraciado. O sea, ahora resulta que los que tienen dinero son de una raza y los que no tienen dinero son de otra raza. Que no somos seres humanos todos. Que no somos seres humanos todos. Porque la explicación de la estupidez de es que viajaron al extranjero. ¿Solo los ricos viajan al extranjero? Y toda la gente que se tiene que largar de Puebla por la inseguridad, por la pobreza, por la miseria, que se van a vivir a los Estados Unidos, ¿son ricos? ¿De veras son ricos, imbécil de Barbosa? ¿De veras son ricos? Puebla es de los países, de los estados que más migrantes expulsa en este país.
y son ricos, pero tenemos a esos tipos, a esos miserables, a esas basuras de seres humanos. Y a veces eso hace que se polaricen las ideas, que se polaricen las impresiones. Ayer Ricardo Salinas hizo casi un discurso perfecto. Cometió un error al hablar de enemigos políticos y de fifís y de chairos y de cosas así. No. Este asunto es mucho más grande que nuestras filias y fobias políticas. Es más grande que nuestra raza o nuestra condición social. Es más grande que el gobierno. Es más grande que todos, absolutamente todos. Pero si le quitamos esa parte, que es una parte donde creo que se equivocó, hace un gran discurso, gran discurso Ricardo Salinas. Y plantea este reto que yo le estaba señalando, que yo le estaba marcando hace un momento. ¿Cuál es el mal menor? ¿Cuál es el mal menor? ¿Irnos todos a nuestras casas por lo menos 6 semanas? Para disminuir, achatar o desaparecer la curva de contagio. En Japón no lo hicieron así, ¿eh? En Japón no lo hicieron así. Pero yo me pregunto, ¿cuántos mexicanos aguantan 6 semanas en sus casas? ¿Cuántos mexicanos tienen ahorros suficientes para no generar ingresos durante 6 semanas? Les recuerdo, 54%, no es cierto, el 57% de la población económicamente activa, es decir, de los mexicanos que estamos en edad de trabajar, están en la economía ilegal, en la economía informal. ¿Y en esa cómo se vive? ¡Al día! ¡Al día! El que no trabaja no come. El que no trabaja no le puede llevar dinero a su familia. Y Ricardo Salinas hace una frase que es cierta y dice, oigan, ¿y si cerramos todo? ¿No tendremos el riesgo de que aumente la violencia, el vandalismo, la delincuencia, porque el estómago no puede esperar? Y yo, seguramente tú, Israel, tú también, David, y usted que me está oyendo, si su hijo se está muriendo de hambre, ¿se va a esperar estoicamente a ver cómo se muere su hijo de hambre? No, absolutamente no. Entonces tenemos que elegir bien cuál es el mal menor. La influenza, lo dice la ciencia, el coronavirus es una enfermedad grave, sí, porque no hay cura. ¿Va a matar más mexicanos que una crisis económica? No. Y entonces tenemos que alejarnos de nuestras filias y de nuestras fobias. El discurso de Salinas, profundamente bombardeado en redes sociales, que es un arrastrado al gobierno, que si no sé qué, que si no sé cuántos, y unos hacen unas elucubraciones que simple y sencillamente no vienen al caso. La Junta de Gobierno del Instituto Federal de Telecomunicaciones prorrogó la concesión a Total Play. Y hay quienes dicen que el discurso de Salinas fue el pago. Tontería 1, creer que un discurso puede servir para eso. Tontería 2, no saber que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es autónomo. Tontería número 3, no saber que hay un proceso largo para aumentar el plazo de las concesiones o no. No viene por ahí. Viene por la necesidad que tenemos todos, absolutamente todos los mexicanos, de centrarnos, de enfocarnos, de tomar las decisiones que sí queremos para nuestras vidas, que sí queremos para nosotros mismos. Ojalá dijéramos, nos vamos 6 semanas a nuestras casas y cuando regresemos todo va a ser como era antes del coronavirus. No, no va a ser así. No va a ser así. Casi todos los análisis apuntan que la economía mexicana podría caer 15% durante el segundo trimestre de este año. Y prácticamente todas las estimaciones económicas hablan de que la economía mexicana caerá más del 3%. Entonces es mentira. Es mentira que si nos vamos 6 semanas,
todo se va a arreglar mágicamente y cuando regresemos todo se va a quedar como estaba. ¿Qué va a pasar con el señor que vive de las propinas? ¿Qué va a pasar con el señor que vive al día? ¿Qué va a pasar con la familia que se la viven estirando el dinero para llegar a la quincena durante 6 semanas? Sí, habremos algunos privilegiados que digamos, hombre, me voy a echar más series de Netflix. Quería volver a leer al este del Edén. Quería leer Las uvas de la ira otra vez, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los mexicanos que viven al día? ¿Cuál es el mal menor? ¿Cuál es el mal menor? Hoy fui a cortarme el cabello, como lo hago una vez por semana, y donde me corto el cabello estaba menos de la tercera parte del personal. Y ellos venían de 2 días de descanso. Son hombres y mujeres que viven al día. Que viven al día y que viven de las propinas. Y si voy a un restaurante me encuentro que las mesas casi todas están vacías, los restaurantes que están abiertos, que casi todas están vacías. Y los meseros que completan su ingreso con las propinas. Y los despachadores de gasolina y los taxistas van a aguantar 6 semanas. Entonces la gran pregunta, sin filiación política, por favor, olvídese de López Obrador, olvídese de lo que sea, olvídese del imbécil de Barbosa, olvídese de todos ellos. ¿Cuál es la mejor manera de pasar por este camino? Primero y antes que nada, yo le recomiendo que se concentre en su fe. Y que si no tiene una fe, yo abiertamente le digo que busque a Cristo en su corazón. Y que piense que las decisiones deben tomarse con calma y con paz. Y que no estamos escogiendo entre bueno y malo. Que quizá, estar cerrando demasiado el país sea total y absolutamente equivocado. Se lo decía ayer y lo sostengo hoy. El gobierno no sirve. Ningún gobierno sirve. Gobiernos a veces estorban más, a veces estorban menos. A veces hasta parece que ayudan. Que somos nosotros en la sociedad civil quienes tenemos el control de nosotros. Que somos nosotros en lo personal, como cabezas de familia, hombres, mujeres, que estamos al frente de una familia, de tomar las mejores decisiones para nosotros y para nuestras familias. Cerrar la economía totalmente, primero, no es garantía de que todo funcione. Segundo, es una decisión muy difícil, muy difícil. ¿Qué es lo menos malo? Sí, hemos visto malos ejemplos, pero que se queden con sus malos ejemplos. Sí, hemos visto decisiones precipitadas, sí, que se queden con sus decisiones precipitadas. Si usted puede tener un confinamiento de lujo, piense en la gente que no puede. Piense en la señora que limpia la casa y que dice, ay, si no limpio la casa, si no voy a trabajar, no voy a tener dinero. Piense en todos los mexicanos que viven al día y que le están pasando mal. Y que 6 semanas puede significar el fin de su trabajo y puede significar la tragedia económica. Un punto de caída del PIB o de menor crecimiento son algo así como 120,000, 130,000 puestos de trabajo. Entonces, debemos pensar en cuál es la mejor decisión, cuál es la mejor salida. Olvidémonos por un momento de chairos y fifís. Pensemos en nosotros y en nuestras familias. Esta es mi palabra y como siempre es en firme.